Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a una emisión más de Primer Círculo. Muy buenas noches, soy Federico Reyes Heroles. Bienvenidos a esta emisión de Primer Círculo. En las últimas semanas usted ha visto 8 columnas, titulares de los noticiarios ocupados del asunto del pronunciamiento del presidente Peña Nieto sobre la posible despenalización del consumo de la cannabis y también de una iniciativa de ley que está ya en circulación. Y también ve usted al presidente Peña Nieto en Naciones Unidas haciendo pronunciamientos que yo diría hacía tiempo estábamos esperando. Sin embargo, esas 8 columnas pueden ser muy engañosas de cómo se ha venido dando la transformación de las distintas sociedades en América Latina y en el mundo en relación a este fenómeno. No somos el único país que está encarando el problema, ha habido otros países que han tenido experiencias exitosas, que también han enfrentado problemas, y para hablar de esas vicisitudes y esos logros, y de cómo se ve la perspectiva global en el tratamiento de este asunto, es que hemos invitado a Lisa Sánchez. Lisa Sánchez es especialista en estos temas y es una activista, diría yo, muy comprometida con estas cuestiones. Y antes que nada, Lisa, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿nos podrías decir rápidamente en dónde andas, qué instituciones están detrás? Claro. Bueno, mira, yo soy directora de Política de Drogas de México Unido contra la Delincuencia, que ustedes saben es una organización mexicana con 19 años de trayectoria en seguridad ciudadana y 5 años más o menos tratando el tema de política de drogas. Además de eso, pues formamos parte de una red de organizaciones que son alrededor de 203 organizaciones a nivel mundial, que estamos agrupados en una cosa que se llama el Consorcio Internacional de Política de Drogas, o IDPC por sus siglas en inglés, que básicamente conjuntan organizaciones de América del Sur, de África, de Europa, de algunos países pues que tradicionalmente no asociaríamos con este debate, y que nosotros formamos parte, digamos, de todo el componente de sociedad civil que estuvo impulsando el tema de la reforma de las políticas de drogas. Tanto lo hacemos a nivel nacional como a nivel regional, hemisférico, internacional, y estuvimos presentes en el componente del Civil Society Task Force de esta UNGAS o de esta sesión especial de la ONU sobre el tema. Ahora, ¿cuál es tu radiografía? ¿Qué tanto avanzamos? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué tanto avanzamos y avanzáramos? Porque falta que bueno, salga claro, la iniciativa. Claro. Sí, bueno, en materia de lo propuesto por el presidente, creo que como tú dijiste es una declaración y sobre todo una iniciativa legislativa que nos venía debiendo, pues básicamente desde que llegó a la oficina. Nosotros trabajamos con él y con su equipo desde que eran un equipo de transición, y es una iniciativa que básicamente ayudaría a miles de personas por 2 motivos. El primero, porque lo que implica es una despenalización de la posesión de cannabis hasta 28 gramos, es lo más cercano a la onza, que es, digamos, la experiencia estadounidense, con el objetivo de que las policías, cuando refieren a una persona por tráfico de drogas, tengan un piso a partir del cual saber que la persona que está poseyendo esta sustancia controlada no necesariamente es un criminal, y entonces tengan que demostrar la intención. Eso es importante, ¿por qué? Porque pone en un lugar un poco más seguro a los consumidores, que aunque todavía tendrían que abastecerse en una fuente ilegal, tendrían un margen un poquito más amplio para poder reducir el número de transacciones, que es una exposición, pues obviamente a un mercado ilícito y a una sanción policial. Es importante también porque aplica un efecto retroactivo, y entonces las personas que hoy en día están en penales federales o estatales por posesión simple o por consumo en cantidades menores a esa onza, podrían gozar de una liberación anticipada, que es algo que ya se había propuesto en el Senado desde la legislatura pasada. ¿Cuánta gente se podrían beneficiar de ello? Pues mira, los cálculos son muy inexactos porque nos faltan cifras. Sabemos que a nivel federal estamos entre los 1.500 y los 2.000 presos. A nivel estatal, la verdad es que tendríamos que ir expediente por expediente, pero los cálculos más conservadores están alrededor de las 5.000 personas y los más alentadores alrededor de las 10.000. Hubo números de 40,000 que se repitieron, esos son fantasiosos. Mira, los de 40,000, la verdad es que nosotros no pondríamos el umbral tan arriba, pero pues si puedes beneficiar a un promedio de 12,000 presos en cuestiones federales y estatales, sería muchísimo, tomando en cuenta lo que además a la gente le cuesta en impuestos mantener esa población carcelaria. Y el siguiente elemento de la iniciativa del presidente es el tema medicinal.
es poder autorizar, reconocerle un valor terapéutico medicinal a la cannabis para que muchos pacientes puedan acceder a ellas. Y ahí sí tenemos números muchísimo más altos. Tenemos que las prevalencias alrededor de las, por ejemplo, padecimientos como epilepsias refractarias, que son resistentes a los tratamientos, andan entre los 150,000 y los 350,000 pacientes, que, a ver, ahí tendríamos que meter la salvedad, no todos necesariamente serían tratables con este tipo de cannabinoides, pero muchos de ellos. Tú lo ves mejor que yo. En Estados Unidos y en Canadá, o en las entidades en Estados Unidos y en Canadá donde se ha iniciado por la legalización del consumo médico, la verdad acaba siendo simplemente un trámite. Basta decir me duele la cabeza y el médico te receta el cannabis. Dependiendo del modelo regulatorio. En Estados Unidos tienes razón que pasa que prácticamente con cualquier excusa uno puede acceder al mercado medicinal, sobre todo en estados como California, donde la regulación es relativamente laxa. Sin embargo, hay otros en donde no tanto. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque lo que no se levanta es la restricción de prescribir. Y esto sería muy importante decirlo, en la legislación mexicana sí se levantaría eso. Entonces, hoy por hoy los médicos en Estados Unidos no te pueden prescribir necesariamente los medicamentos y las dosis, sino que te recomiendan que asistas a un dispensario y con esas recomendaciones que vas y te abasteces. Aquí la idea sería que pudiéramos nosotros no solo importar medicamentos a base de cannabinoides, sino que también pudiéramos habilitar una industria nacional que haga sobre todo investigación y desarrollo de productos. ¿Cuántos países, retomando la pregunta inicial de Federico, cuántos países hoy tienen un régimen relativamente laxo en posesión, 28 gramos o alrededor de una cierta liberalización para fines médicos? Mira, estamos hablando de alrededor de 32 jurisdicciones alrededor del mundo. Hablamos de jurisdicciones porque hay países como Estados Unidos en donde este tipo de políticas se hacen a nivel estatal o se hacen a nivel o de los cantones o de los ayuntamientos, pero básicamente pues hay una tendencia creciente hacia allá. Una tendencia que se inicia de alguna manera en Europa, que hoy por hoy el polo de desarrollo está en Estados Unidos, pero que incluye países como Israel, por ejemplo, que tiene una de las industrias más potentes de cannabis medicinal del mundo. ¿Y cuántos ya llegaron al otro nivel? Que es decir, no obligues al consumidor a irse a un mercado ilegal, sino regula, como tantas otras industrias, la industria del cannabis, como es el caso del estado de Colorado, por ejemplo. Pues ahí estaríamos hablando de 3 países y lo interesante es que son 3 experiencias bien distintas. Uruguay es el único país que de manera nacional ha avanzado a la regulación legal del cannabis para todos sus usos, desde lo industrial, lo cosmético, lo medicinal y lo personal, el uso personal. Es el único país que además tiene distintas fuentes de abastecimiento, puede ser el cultivo en casa, los clubes sociales, puede ser a través de la dispensación en farmacias. Y es un modelo, digamos, de mucho control estatal. El segundo es Holanda, que para el caso de los consumidores sí lo tiene perfectamente regulado. El consumidor se abastece en un coffee shop, que es una instancia segura y legal, aunque no se ha resuelto la parte de atrás, cómo es que el coffee shop se hace de la producción. Y el tercero es Estados Unidos, donde a nivel de los estados tiene 24 estados con marihuana medicinal y 5 estados con un régimen ya de aprovisionamiento personal, incluyendo el Distrito de Columbia. Ahora, ¿cómo te imaginas, tú que tienes toda esta lectura internacional, cómo te imaginas los próximos pasos? Porque, bueno, es evidente que vamos a tener que entrar a debatir sobre la producción y el abastecimiento. ¿Cómo, en tu experiencia, cómo te imaginas que será esto? Pues mira, yo me imagino lo primero decirle al público que esta es una tendencia que va avanzando, que incluso con esta sesión de la Asamblea General que tuvimos este pasado abril, se demostró una vez más que ya hay muy pocas personas que defienden la prohibición como opción política, pero obviamente no va a ser sencillo. Y no va a ser sencillo por varios motivos. El primero es porque hay muchos intereses detrás, digamos, de la aplicación de la ley en materia de control de delincuencia organizada y narcotráfico, entonces esas resistencias será difícil desactivarlas. Lo segundo es porque a la cannabis se le exige algo que no se le exige a ningún otro medicamento de patente disponible en nuestras farmacias, que es un nivel de evidencia y de rigor y de probar que es 100% segura y que no tiene ningún efecto secundario, que básicamente a ningún medicamento se le exige. Y no se les exige porque los medicamentos muchas veces se permiten entrar en circulación y después se van retirando o modificando dependiendo de cómo se dé la evidencia y no del saque.
Te diría que yo imagino un camino nacional en el cual avanzaremos primero a esa despenalización de la posesión, donde tendremos que ir modificando sobre todo los patrones de acción policial y de acción ministerial, que eso va a ser bastante interesante, un poco porque hay países como Colombia en donde ya se declaró inconstitucional el uso de los umbrales precisamente porque se sigue prestando a la extorsión. Pero avanzaremos por ahí y avanzaremos por lo medicinal y sobre el camino iremos modificando, y yo te diría que me imagino de aquí a los próximos 5 años un México que ya con los ballots de California, de Arizona y de los 5 estados más que lo van a meter en Election Day en noviembre en Estados Unidos, tendrá forzosamente que avanzar hacia el mercado regulado. El tiempo está por terminarse. La organización en la que estás es México Unido contra la Delincuencia. ¿Qué impacto tendría esto en el crimen organizado? Porque mi hipótesis es que no mucho, porque se van a dedicar a otra cosa. ¿Tú cómo lo ves? Mira, el crimen organizado está diversificado. Lo veíamos en una cumbre en la Universidad de Nueva York hace un par de semanas y me decían la metáfora de que nosotros, los que buscamos la reforma, creemos que esto es un tema como el agua que congelas y luego sacas del congelador y se vuelve a volver agua, cuando en realidad se parecería más a un tema de tienes pan fresco, lo metes al tostador y cuando lo sacas del tostador tienes pan frío y no necesariamente pan fresco otra vez. Yo te diría que nosotros, como México Unido contra la Delincuencia, lo que esperamos es que saquemos el pan del tostador para que no se siga quemando. Y para que no se siga quemando quiere decir que no queremos organizaciones delincuenciales que se sigan enriqueciendo de esto, pese a que tendremos que seguir el control del crimen organizado en el resto de las actividades ilícitas. Pues el tema da para muchísimo, yo creo que es la primera entrega, si se permite la expresión. De verdad te agradecemos muchísimo, Lisa, que hayas venido esta noche aquí. Y vamos a seguirle dando espacio a la discusión, porque todos tenemos que aprender de las otras experiencias. Así es que muy buenas noches, nos vemos en la próxima emisión de Primer Círculo. Buenas noches, nos vemos el lunes entrante en Primer Círculo. Que descanse.